¿Qué tan buena idea es bajar precios? Cuando los empresarios contratan a un asesor financiero, normalmente se encuentran con que la fórmula universal que plantean estos asesores para resolver todos los problemas económicos de la empresa consiste en facturar más, vender más, que como hemos hablado en otras oportunidades, es lo que llamamos la lógica del estado de resultados. Y cuando el gerente va a hablar con los vendedores para ver la forma de vender más, los vendedores le dicen, hay una manera maravillosa de aumentar la facturación, que es dar descuentos, vender más barato. Entonces el tema que quiero tratar hoy es qué tan buena decisión es bajar los precios. Y vamos a partir del siguiente supuesto. El gerente toma la decisión de bajar el 5% los precios de este producto. No estamos hablando de un descuento enorme, sino que estamos hablando del mínimo que se menciona a la hora de hacer como una reestructuración de los precios de la compañía. Entonces vamos a examinar la situación actual en términos muy simples. Vamos a suponer que la empresa fabrica 100 unidades y que esas 100 unidades las vende a 10 pesos. Por lo tanto, los ingresos de la operación son 1.000 pesos. Y vamos a suponer que los egresos totales por unidad son 8 pesos. Por lo tanto, los egresos totales en los que incurre la empresa, todos los egresos para vender esas 100 unidades son 800 pesos. Por lo tanto, la diferencia entre esas dos cifras es de 2 pesos por unidad. O sea que a la empresa, por la venta de estas 100 unidades, con este precio de venta y con estos egresos, le significa un superávit, una ventaja positiva, un dinero en el bolsillo de 200 pesos. Esa es la situación actual. Entonces van donde el asesor financiero y le recomienda bajar el 5% de los precios para ganar más plata. Vamos a examinar entonces dos opciones. Una, supongamos que la estrategia funciona. Y dos, supongamos que la estrategia no funciona. Primer supuesto, la rebaja de precios del 5% no funcionó. Se siguieron vendiendo las mismas 100 unidades que se vendían antes. ¿Cuál es entonces la situación actual? Ingresos de la operación, 100 unidades, las mismas que se vendían antes, multiplicado por el precio bajado el 5%, 9,50, y por lo tanto los ingresos son de 950 pesos. ¿Y cuáles son los egresos? Los mismos 8 pesos, porque cuando uno baja el precio no se le rebajan los egresos. Los mismos 8 pesos que le costaba fabricar y comercializar, en fin, todos los egresos que le causaba la fabricación de esas 100 unidades son exactamente los mismos 8 pesos de la situación inicial y por lo tanto los egresos totales son 800 pesos. ¿Qué pasa con la diferencia? O sea, ¿cuánta plata le quedó en el bolsillo a la empresa? Pues ya no los 2 pesos por unidad que le quedaron en la situación anterior antes de hacer el descuento, sino 1,50. En total, pasaron de quedarle a la empresa 200 pesos a quedarle 150. Esa fue, por lo tanto, una decisión equivocada, esa fue una decisión errónea, que en algunos casos puede ser una decisión ruinosa. Entonces, si la estrategia no funcionó, si con el descuento del 5% por razones de falta de flexibilidad del mercado
al precio, se siguieron vendiendo las mismas 100 unidades, pues el resultado esperado final es pasar de 150 que le quedaban en el bolsillo a la empresa a 150. Por lo tanto, esa fue una decisión no solamente equivocada, sino de alguna manera irreversible, porque cuando uno baja los precios, difícilmente el mercado le acepta después regresar a los precios antiguos. Pero examinemos la otra opción. Vamos a suponer que la rebaja funcionó, que funcionó perfectamente y que como consecuencia de esa decisión, de esa rebaja de precios del 5%, se vendieron 34 unidades más de las que se estaban vendiendo hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la situación? Ingresos de la operación, pues ya no se van a facturar 100, sino que se van a facturar 134 unidades. Pero el precio por unidad de venta va a ser 9,50 con el descuento. Por lo tanto, los ingresos de la operación totales van a ser 1.273 pesos. Pero ¿cuáles son los egresos totales? Pues son 8 pesos por unidad, porque eso no se ha bajado, o sea, el hecho de bajar el precio no significa que bajan los egresos, pero ya no multiplicado por las 100 unidades de antes, sino por las 134 que está vendiendo ahora. Por lo tanto, los egresos totales serán de 1.072 pesos. ¿Y cuál es la diferencia? Por unidad, 1,50. Y multiplicado por las 134 unidades que se vendieron ahora, 201 pesos. Recordemos que en la situación actual, antes de hablar de descuentos, a la empresa le quedaban en el bolsillo 200 pesos. Y ahora, bajando el 5% del precio, vendiendo 34 unidades, vendiendo el 34% más de lo que vendía antes, resulta que quedó en 201, o sea, exactamente donde estaba. Pero para vender 134 en lugar de 100, se consumió un capital de trabajo adicional del cual probablemente la empresa no dispone. ¿Qué tuvo que hacer para atender esa nueva demanda, esa demanda aumentada? Pues es probable que haya tenido que recurrir a endeudamiento, es decir, a generar unos egresos adicionales por concepto de intereses. O sea que ya lo más probable es que no sean 8 pesos por unidad, sino que sea una cifra de alguna manera superior. Pero además necesita más logística, porque no es lo mismo fabricar 100 unidades y comercializar 100 unidades que fabricar y comercializar 134. Pero además tiene que correr más riesgos, porque seguramente está dando a crédito la facturación, y por lo tanto esos 1.273 pesos que facturó, pues se van a ir a pasear donde los clientes y se va a tardar un tiempo para venir, o sea que va a tener también esa decisión un impacto negativo en la liquidez de la empresa. Pero como si lo dicho fuera poco, cuando un empresario, cuando una empresa de un sector rebaja los precios, invita, obliga a que los demás hagan lo propio. Entonces habrá por allá otra empresa que empieza a perder clientes con esta, pues porque de algún lado tienen que salir las órdenes de compra para facturar el 34% más de unidades, y se genera entonces una dinámica de reducción de precios del sector, es decir, un deterioro no solamente de la economía de esta empresa que empezó a bajar precios, sino que se desata una espiral perdedora en todo el sector. De manera que cualquier estrategia que esté fundamentada en la reducción de precios, en mi opinión, es equivocada, porque no solamente perjudica los intereses de la empresa que implementa esa estrategia, sino que deteriora también los intereses de las demás empresas del sector.